Amén, gloria a Dios. Aleluya. Doy gracias a Dios por este hermoso privilegio. Así va a quedar el tiempo de escuchar palabra de Dios. Amén. Que el Señor les bendiga. Gloria a Dios. Dios nos bendiga, hermanos jóvenes. Bienvenidos a la casa del Señor, ¿verdad? Los que ya también se hicieron presentes en esta tarde. Es un privilegio poder adorar el nombre del Señor en esta tarde, hermanos. Bienvenidos todos. Bienvenida nuestra hermana Mónica, ¿verdad? Que también hoy está con nosotros. Vamos a abrir nuestras Biblias esta tarde y lo hacemos en el libro de Proverbios. Proverbios capítulo 28, vamos a leer la palabra del Señor. Libro de los Proverbios, el capítulo 28, versículo 9, vamos a leer la palabra del Señor. Gloria a Dios. Proverbios, capítulo 28, versículo 9. Dice la palabra del Señor tal y como está escrita: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Vamos a leer nuevamente. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Padre, hoy te damos gracias, Señor, por tu favor, por tu misericordia, Padre. Pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo enviando, Señor, tu palabra en esta tarde, y que hoy, Señor, tú nos hables al corazón. Nos hables, Padre, para poder recibir tu palabra. Tu palabra tiene propósitos grandes para con cada uno de nosotros, Señor. Hoy te damos gracias por la vida que nos das, el privilegio de estar reunidos en tu casa y poder adorarte y exaltar tu nombre. Bendíganos por medio de esta palabra, Señor. Es el ruego que te hacemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos sentarnos, hermanos, en esta tarde. Esta tarde vamos a meditar en un tema que está relacionado con el tema de la semana pasada, solo que ahora, hermanos, es lo contrario. Y por eso es que vamos a meditar en este tema, el joven y la desobediencia. Ahí ustedes lo tienen en la pantalla, el joven y la desobediencia. La semana pasada estuvimos estudiando acerca de el joven y la obediencia. Y vimos cómo Dios exigía que los creyentes sean obedientes. Pero dijimos que cuando esa palabra obediencia se pasa por alto, es ahí donde las bendiciones que Dios tiene para mi vida y para su vida se detienen. Por eso es que hoy vamos a ver también esto de el joven y la desobediencia. No se imaginan ustedes, hermanos, cuántas personas han sufrido fracasos, han sufrido desalientos, tristezas por no atender a la voz del Señor. Muchos que un día estuvieron aquí, pero que luego se apartaron, ahora quizás están lamentando su condición de vida y pueden irse muy lejos, y ellos piensan que van a escapar del Señor. Pero no importa cuán lejos te vayas, si el Señor te ha llamado, Él
Él te hará volver a sus brazos de amor. Entonces, por eso es que hoy queremos meditar acerca de este tema que es importante también, como es la desobediencia. ¿Cuántos desobedientes hay aquí? Pero vemos que, hermanos, ¿qué es la desobediencia? Primeramente queremos ver lo que significa la desobediencia. La desobediencia es acción y efecto de desobedecer. Es decir, es una acción de determinada persona que está inclinada a no obedecer a Dios, a no obedecer su palabra, a no obedecer sus mandatos que Él nos da por medio de su palabra. También la desobediencia es el rechazo activo o omisión a dar cumplimiento a un mandamiento, a una orden que el Señor nos da. Es decir, que es el rechazo activo o la omisión de dar cumplimiento, evadir la orden que el Señor nos ha dado. Solo por poner un ejemplo, ¿cuántos de los que están aquí, que son jóvenes, hermanos, cuando su padre le dice: hijo, anda a hacer limpieza, ustedes corren, ¿verdad? Y hacen la limpieza, ¿verdad? Cuando su padre le dice, cuando su madre le dice: hija, anda a traer las tortillas donde la niña María, ahí salen corriendo a traer las tortillas, ¿verdad? Y no reniegan. Pero cuando el joven es obediente, esa palabra la atiende rápidamente y obedece. Pero lo contrario es cuando el joven es desobediente y la madre le da una orden, pero él primero se pone a renegar, se pone a decir: ¿por qué solo a mí me mandan? De igual forma, si hay cristianos, así hay muchos cristianos que el Señor nos ha dado sus mandamientos por medio de su palabra, y muchas veces hemos desobedecido la orden que el Señor nos ha dado por medio de su bendita palabra. Entonces, ¿sabía usted, hermanos, que la desobediencia también es un pecado? Que la desobediencia no es como cualquier cosa, no es como algo insignificante. La desobediencia también es pecado delante del Señor. Pero ¿qué es el pecado? El pecado lo que significa es una transgresión consciente de un precepto divino. Es cuando la persona está consciente de que Dios le ha dado su palabra para que viva conforme a su palabra, pero la persona está necia, llevando una vida que a Dios le desagrada. Si aún nosotros como padres o ustedes como hijos, muchas veces los padres se quieren lo mejor para nosotros, quieren lo mejor para sus hijos, pero el hijo está empecinado, está insistente en una relación que no le va a traer ningún bien. De igual forma vemos cómo Dios también en su palabra nos da sus mandamientos para que usted y yo podamos cada día obedecerlos. Por eso es que el versículo que leímos de este libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículo 9, dice: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también dice que es abominable. Dios no escucha la oración de aquel que no quiere obedecer la palabra del Señor. Eso dice la Biblia.
La oración de este que no desea caminar conforme a los mandamientos del Señor, dice que la oración es abominable. Veamos algunos ejemplos de esto, de la desobediencia. En Génesis capítulo 3, versículo 3, ustedes lo pueden ver. Génesis capítulo 3, versículo 3, dice la palabra del Señor: pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. El Señor, hermanos, al poner al hombre en el huerto del Edén, le dio una orden, le dijo: de todo árbol pueden comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. De ese ustedes no pueden comer, porque el día que ustedes coman van a morir, les dijo el Señor. Entonces vemos que el Señor les mandó que no podían comer de este árbol, no comeréis ni lo tocaréis. Entonces vemos que nuestros primeros padres, desobedecieron al mandato del Señor, y al final eso les causó graves consecuencias en sus vidas, a tal grado que hasta ahora nosotros cosechamos la desobediencia de nuestros primeros padres. Y se han producido inmensidades de consecuencias que ya las vamos a ver más adelante. Por eso miren que ese pecado, esa desobediencia que se produjo, eso produjo el rompimiento de la comunión con Dios entre Dios y el ser humano. Y eso produjo una condenación. Por eso Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecamos en Adán. Todos somos pecadores. Aún el niño cuando nace viene con esa herencia de pecado. Pero para eso vino el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, para deshacer y para redimirnos, para lavarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. Entonces por eso dice que los hombres, a causa de la desobediencia, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y por eso aún el Señor se va más allá y dice que aún que aquel que ya es cristiano, que lleva una vida, una comunión con Dios, pero que no atiende la voz de Dios por medio de su palabra, y cuando este se presenta a orar, el Señor dice que la oración de es abominable delante del Señor. Por eso es que Proverbios dice que el que aparta su oído para no oír la ley, cuando habla de no oír la ley, se refiere a la palabra de Dios. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es, dice, abominable. Por eso cuán importante es que nuestra vida sea una vida íntegra, una vida recta, una vida que nadie te pueda sacar nada, que nosotros podamos ser honestos, fieles al Señor, una vida que a Dios le agrade. Entonces Dios quiere que cada día nuestra vida sea un modelo para los demás. Pero el peligro es cuando nosotros, aún siendo cristianos, y apartamos no oímos el consejo que Dios nos da y decidimos llevar nuestros propios caminos. Su palabra dice en Proverbios que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero que su fin es un camino de muerte. Entonces dice que el que aparte el oído para no oír, y el que cuando que se acerca a Dios y ora, esa oración no la escucha el Señor. Por eso cuán importante es ser obedientes delante del Señor.
Entonces esto tiene que ver primeramente con lo que significa la desobediencia. Un segundo elemento que yo quiero que veamos es que Dios manda a obedecer. Dios manda a que nosotros seamos obedientes. Búsqueme ahí en la NBI, en el libro primero de Samuel, capítulo 15, versículo 22 al 23. Libro primero de Samuel, capítulo 15, versículo 22 y 23. Vean cómo esta nueva versión internacional lo dice, que Dios manda a obedecer primeramente a Dios. Y mire lo que dice. Samuel respondió: ¿qué le agrada más al Señor, que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios, o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio, y el prestar atención más que la grasa de carneros. Versículo 23. La rebeldía es tan grave como la adivinación, y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. ¿Qué dice el Señor a través del profeta Samuel? ¿Qué le agrada más al Señor? Que se le ofrezcan sacrificios de carneros, de animales, de becerros, o que se le obedezca. ¿Qué dice el Señor que le agrada más? La obediencia, dice el Señor, que le agrada. Resulta que Saúl había recibido una orden, y la orden era que destruyera a todos los amalecitas, a todos los animales, aún los niños, los que estaban de pecho. La orden era destruirlos, porque Dios había decidido cobrar venganza, porque ellos habían impedido el paso cuando Israel venía saliendo de Egipto. Entonces, los amalecitas eran un pueblo nómada que vivía en el desierto y se apoderaban de algunos lugares. Vemos que los amalecitas son mencionados muchas veces en la Biblia, y cómo tuvieron varios enfrentamientos con el pueblo del Señor, y por eso Dios decidió cobrar venganza, decidió castigarlos. Pero viene Saúl y desobedece el mandato del Señor, y va y no solamente preserva algunos animales gordos, sino más bien también preserva la vida del rey de ese lugar. Entonces vemos que cuando Samuel llega, le dice: ¿qué es lo que escucho? Y vea que él dice: yo decidí traer de lo mejor para ofrecer sacrificios al Señor. Pero vea que el Señor le dice: por no haber obedecido, yo te he desechado como rey. Entonces vea que, y dice también el 23, que la rebeldía es tan grave como la adivinación. El que es rebelde se compara al que practica la brujería. Eso quiere decir el pasaje. Es igual el pecado de la rebeldía con el brujo, es lo mismo. Lo que pasa es que la rebeldía muchas veces se ve de poco, se pasa por alto, pero eso es lo que dice. Y la arrogancia como el pecado de la idolatría, dice. Entonces vea, y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado, le dice el profeta Samuel, como rey de la nación de Israel. Entonces Dios manda, hermanos, obediencia, y primeramente a Él. Él pide obediencia de nosotros. A lo segundo que Dios manda obedecer también son a las autoridades. Ponga la NBI, la Reina Valera, Romanos 13:1, mire lo que dice.
Dios manda que obedezcamos a las autoridades que el Señor ha puesto en esta tierra. Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. La Biblia también nos manda que aún a los gobernantes dice que debemos someterlos ante las autoridades. Cuando usted ve la Policía Nacional Civil, usted tiembla, ¿verdad? Y le da miedo, aunque no ande en malos pasos. Más y hoy que anda manejando y sin licencia, ¿verdad? Algunas hermanas que andan en moto y no andan licencia, tiemblan. Las que andan seguras, sí, pero vea que dice el Señor que las autoridades deben respetarse y nosotros debemos someternos a las autoridades, porque no hay autoridad, sino que las autoridades han sido puestas por el Señor. Dios ha puesto las autoridades. Entonces debemos respetar a las autoridades. Pero ¿a quién más debemos obedecer? También debemos obedecer a los padres. Efesios capítulo 4, versículo 1 al 4. Miren lo que dice. Ahí habla de la obediencia que los hijos deben tener hacia los padres. Dice: yo pues en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Versículo 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu y en el vínculo de la paz. Y un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Pero vemos cómo el apóstol Pablo, bueno, aquí creo que se nos fue por alto, es el capítulo 5, si no mal recuerdo, donde habla acerca de la obediencia hacia los padres. Efesios capítulo 5, en sus versículos, por ahí menciona el apóstol Pablo cómo los hijos deben obedecer a sus padres. Hijos, obedecer en el Señor a sus padres, porque esto es bueno, dice el Señor. Entonces vea cómo el Señor nos está invitando a que seamos obedientes nosotros como hijos. También ser obedientes a los padres, porque es necesario que cada uno de nosotros seamos obedientes a nuestros padres. Así como en este capítulo 5 habla de que los maridos deben amar a sus mujeres, y también que la mujer debe respetar a su marido, así también su palabra, el Señor a través de su palabra nos manda que los hijos también sean obedientes a sus padres. ¿Cuántos hijos obedientes hay aquí? Obedientes a los padres. Entonces vea cómo el Señor nos manda a obedecer a nuestros padres. También otra de las autoridades que Dios manda a obedecer son a los pastores. Hebreos capítulo 13, versículo 17, mire lo que dice. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Esto dice la palabra del Señor: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, no como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. La Biblia dice que hay que obedecer a las autoridades, hay que obedecer a Dios, que hay que obedecer a los padres, pero también dice que hay que obedecer a vuestros pastores. Eso es lo que dice la palabra del Señor, y que se sujeten, dice, a ellos, porque ellos velan por las almas, ellos velan por el cuidado, por el rebaño. Por eso es que cuando el pastor quizás nos llama la atención, nosotros debemos obedecer, porque es Dios quien nos está advirtiendo de un fracaso. El consejo llega a tiempo, porque
el pastor es el que vela por las vidas, por las almas de los creyentes. Entonces, porque Él dice que ha de dar cuentas, pero Él no da cuenta de aquellos que no se dejaron pastorear. Él dará cuenta de aquellos que se sometieron a su autoridad y decidieron acudir y prestar atención al consejo que Dios le daba por medio de Él. Entonces vea que el Señor nos manda a ser obedientes. Finalmente, quiero que veamos las consecuencias de la desobediencia. Es un tercer elemento que podemos ver: las consecuencias de la desobediencia. Una de las primeras consecuencias de la desobediencia es que Dios no escucha la oración. Eso lo vimos en el pasaje que leímos al principio. Dice que el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Es decir, Dios no escucha la oración de un desobediente. Por eso cuán importante es que nosotros seamos obedientes de parte del Señor. Obedientes, porque si no somos obedientes, dice la Biblia, que la oración Dios no la escuchará. Esa es una de las primeras consecuencias que los humanos enfrentamos por causa de la desobediencia. Y es que Dios no escucha la oración. Ahora, hay oraciones que Dios no las escucha porque muchas veces no son la voluntad de Él. Pero hay oraciones que sí Dios las escucha. Entonces, un segundo elemento que podemos ver de las consecuencias de la desobediencia es la condenación. Por eso Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces vemos que a causa de la desobediencia vino el pecado. Y por causa de ese pecado rompe la comunión que Dios tenía con el hombre y acarrea condenación para los seres humanos. Pero como el hombre era incapaz de salvarse por sí mismo, Dios envía a un Salvador, Jesucristo, hombre, hecho hombre, habitó entre nosotros, vimos su gloria, Él padeció por nosotros. Entonces vemos que otra de las consecuencias es la condenación eterna en la cual todos los seres humanos se encuentran mientras no tengan un encuentro con el Salvador. Otra de las consecuencias es que de la desobediencia es que la desobediencia hace que perdamos la bendición. La desobediencia trae como resultado el desánimo y la pérdida de bendiciones. La desobediencia, hermanos, es grave delante del Señor. Por lo tanto, cada día debemos obedecer lo que el Señor nos manda. Mire lo que dice Jeremías capítulo 7, versículo 23 y 24. Jeremías capítulo 7, versículo 23 y 24, esto nos dice la palabra del Señor. Mas esto les mandé diciendo: escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande para que os vaya bien, dice el versículo 24. Y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Vea cómo la desobediencia obstruye, detiene, nos hace perder la bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por causa de la desobediencia, también allá en Génesis capítulo 7, versículo 23 al 24, vemos que Dios destruye todo, a los seres humanos, a todo ser viviente, excepto los que obedecieron, los que creyeron y a los que Dios quiso guardar en aquella arca, a los que creyeron al mensaje que Noé anunciaba.
Vemos que cómo Dios destruye todo por la desobediencia de los seres humanos. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, de los reptiles, las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. ¿Cómo la desobediencia? Porque la Biblia dice que la maldad del hombre había subido sobre la faz de la tierra. Así igualmente hoy mismo la maldad ha incrementado, hermanos. Pero nosotros debemos cada día ser obedientes delante del Señor y andar por sus caminos, obedecer su palabra, porque a eso nos ha mandado el Señor. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias esta tarde.